Mi padre era el mejor en su clase de preparatoria. Se graduó en la Universidad de Hawái en apenas 2 años en lugar de 4. Después asistió a la Universidad de Stanford, luego a la Universidad de Chicago y después a la Universidad de Northwestern, donde obtuvo un doctorado. De modo que cuando yo era pequeño y vivía en Hawái, mi padre era el director del sistema educativo, y como ustedes saben, la mayoría de los maestros de escuela no son ricos porque nunca aprendieron el lenguaje del dinero. Fue entonces que a mis 9 años, en una pequeña población de Hawái, levanté la mano en el salón de clases y le pregunté a mi maestro: «Oiga, maestro, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero?». Y el maestro me dijo: «En la escuela no se enseñan cosas del dinero. Es como si estuviera escrito en la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero siempre he pensado que prefiero tener dinero, aunque haya algunos males, no me importa». En realidad yo hice esa pregunta porque muchos de los niños de la escuela eran muy, pero muy ricos. En Hawái vivían especialmente de la caña de azúcar. Así que habían traído tanto japoneses, chinos, coreanos y filipinos que habían llegado a trabajar en los campos de caña de azúcar y en los ingenios azucareros. Fue entonces que por accidente a mí me asignaron en una escuela donde había muchos niños ricos. Y la mayoría de esos niños ricos eran blancos. Sus padres eran los dueños de las plantaciones. Entonces ahí estaba, en el salón de clases con todos mis amigos, blancos y ricos, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que yo era pobre. Porque mis amigos tenían bicicletas nuevas, tenían yates, y además eran miembros del club de golf local. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que ellos sean ricos y yo no? Por eso aquel día, a los 9 años de edad, levanté la mano y le pregunté al profesor: «Por favor dígame, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero?». El profesor me dijo: «En la escuela no enseñamos cosas de dinero». Y yo me pregunté: ¿entonces a qué vengo a la escuela, si no es a aprender sobre el dinero? El maestro me respondió: «Para que cuando seas grande, tengas un buen empleo y trabajes para los papás de estos niños». Fui a casa y le pregunté a papá: «¿Pero cómo es posible que en la escuela no enseñen nada sobre el dinero?». Mi padre me dijo: «No nos permiten enseñar nada sobre el dinero. ¿Y el gobierno quién le dice que diga eso?». Y me respondió: «Lo que el gobierno quiere es que todos ustedes sean empleados». Le dije: «Pero yo quiero ser rico, yo no quiero ser empleado». Y papá me respondió: «Bueno, tendrás que ser empleado, y tendrás que trabajar para los blancos que son los ricos». Así que dije: «Olvídalo, papá, no lo haré». Mi papá me dijo: «Entonces ve y habla con el papá de tu mejor amigo». En el salón de clases éramos como 30 niños, y más o menos 5 éramos pobres, solo por ser asiáticos. Aún así yo me preguntaba: ¿pero cómo es posible que el papá de Mike sea rico? Y me respondió: «Porque el papá de Mike es emprendedor». Yo nunca había oído esa palabra, y le pregunté: «Papá, ¿qué significa ser emprendedor?». Y mi papá me dijo: «Significa que ese señor no necesita un empleo». Entonces yo le dije: «Papá, ¿y tú qué eres?». Y me respondió: «Yo soy un empleado». Es por eso que en la escuela nos dicen: asiste a la escuela, busca un empleo, y conviértete en empleado. Entonces, como buen padre y un muy buen maestro, me dijo: si quieres ser emprendedor, tienes que aprender de los emprendedores. Y prácticamente todos los maestros de escuela son empleados. Y yo me preguntaba: ¿cuál es la diferencia entre empleado y emprendedor? Y me respondió: los empleados buscan seguridad, quieren tener un salario garantizado, necesitan de ese salario para vivir. Necesitan las prestaciones y necesitan que el gobierno los ayude. Y le pregunté: ¿y los emprendedores? Y me dijo: los emprendedores, ellos no buscan seguridad, ellos buscan libertad. Y desde entonces decidí ser emprendedor. Espero que este contenido te haya sido útil. Te invito a que te suscribas al canal para seguir recibiendo vídeos nuevos que te ayudarán en tu camino de aprendizaje. Muchas gracias.